Ok. Pues, como saben, los arrecifes de coral son ecosistemas altamente productivos y diversos, ¿sí? Pero que se desarrollan en ambientes pobres en nutrientes. Y esto, Darwin fue el primero en darse cuenta de esto y por eso se le conoce como la paradoja de Darwin. Y pues pasaron más de 100 años para que la comunidad científica tratara de hacer hipótesis para explicar esta paradoja, ¿sí? Por ejemplo, los esposos Goró se dieron cuenta que los corales estaban llenos de estas algas microscópicas, pero no sabían qué estaban haciendo ahí, si estaban en proceso de digestión, si eran pasajeros temporales o qué, ¿sí? De hecho, fue Len Muscatin en fines de los 50 y principios de los 60 que hizo una serie de experimentos y fue él el que propuso hipótesis de cómo poder explicar esta paradoja. Lo que hizo fue que tomó fragmentos de coral, que incubó con bicarbonato de sodio, marcado con carbono 14, y después de unos días esperó a ver en dónde terminaba la marca. Y lo que vio es que el carbono 14 terminaba en los tejidos del animal. Entonces él propuso que estas algas tenían una relación de simbiosis con los corales, ¿sí? Y esto explicaba de alguna manera el que tuviéramos un arrecife productivo en aguas pobres en nutrientes. De hecho, en el arrecife coralino los principales productores primarios son las algas microscópicas que viven en simbiosis con los corales y entonces en lugar de encontrarlo en la columna de agua, la encontramos adentro de los corales. Como saben, los nidarios o los corales pertenecen a los nidarios que se caracterizan por tener solo dos capas de tejidos y las algas, no sé si alcanzan a ver, ay, no tengo el puntero. Bueno, abajo del lado izquierdo pueden ver cómo los tejidos de los nidarios son transparentes y se pueden ver muy bien las algas ahí presentes, ¿sí? De hecho, son las algas lo que le dan las coloraciones a los corales. Entonces, cuando esta simbiosis se perturba o se rompe y pierden a los simbiontes, por eso se ven, bueno, los corales se ven blancos, ¿no? Porque pierden a las algas simbióticas. En la fotografía de abajo al lado derecho es una foto de Ruth Gates. Lo que pueden ver es una foto tomada con microscopio de fluorescencia, en donde pueden ver que todo lo que es rojo es la fluorescencia natural de la clorofila, que son pigmentos que tienen estas algas. ¿Sí? Entonces cubren bastante bien, este es un coral, cubren súper bien todos los tejidos del coral. Y en verde son proteínas verde fluorescentes que son sintetizadas por los animales. Como nos platicaba en el seminario pasado la doctora Briones, pues el ambiente arrecifal está sufriendo una degradación sin precedentes. O sea, no solamente tenemos el calentamiento global, sino presiones fuertes de crecimiento urbano, de turismo, eutrofización y además, para terminar de arruinar las cosas, el arribo de sargazo, ¿sí? Entonces, arriba, la gráfica de arriba nos muestra más o menos la cobertura de coral vivo. Es un estudio que hicieron en 2019 en áreas marinas protegidas del Caribe mexicano, ¿sí? Lo que pueden ver es la primera columna, es coral vivo, más o menos está por encimita del 20% la cobertura. Cuando digamos que hace, no sé, 20 o 30 años, eso estaba entre 50 y 80%, dependiendo del arrecife al que fuéramos a visitar, ¿sí? Y también ven que las A's, una, dos, la cuarta, quinta y sexta columnas y séptima, perdón, son algas carnosas, algas coralinas, calcáreas, perdón, y algas filamentosas que también están como un poquito altas, sobre todo las algas carnosas, ¿no? Están un poquito altas en su incidencia. Entonces, pues platicábamos también el seminario pasado cómo el crecimiento en Puerto Morelos en particular, el crecimiento de la urbanización de Puerto Morelos, lo que hace es que genera todos los desechos de la actividad humana, terminan yéndose o filtrándose hacia el arrecife y eso deteriora el ambiente, ¿sí? Y pues digamos que podemos preguntarnos, ¿sigue o no siendo un ambiente oligotrófico? La simbiosis alga-coral entonces funciona o tiene sentido cuando estamos en un ambiente oligotrófico, ¿sí? Porque lo más importante de esta simbiosis es el intercambio de nutrientes entre los socios. Entonces, si empezamos, por ejemplo, aquí con el
digamos, el producto del metabolismo de los corales son una serie de nutrientes inorgánicos como amonio, fosfato, CO2, sí que el alga simbionte puede aprovechar para crecer, y lo que hace es que a través de su fotosíntesis fija carbono, ¿sí? Y este carbono se lo transfiere al animal hospedero, ¿sí? Y de hecho es tan importante la presencia de las algas simbióticas que es gracias a esto que los corales tienen las tasas de calcificación y de crecimiento que les permiten formar a los corales. Pero además, de manera importante, los corales están también recubiertos de una capa mucosa en sus tejidos. Esta mucosa también se hace con la energía que le dan las algas simbióticas, ¿sí? Y sirve como sustrato para sustentar a una comunidad microbiana. En su gran mayoría son bacterias benéficas, ¿sí? Que protegen los tejidos del coral al tener digamos, un microbioma diverso que impide la entrada de patógenos que pueden dañar a los tejidos. Entonces, en el laboratorio nos hemos hecho preguntas de por qué el alga simbiótica transfiere carbono al animal hospedero, por qué no se lo queda para crecer, ¿sí? ¿Cómo ocurre esta transferencia? ¿Cómo se regula? ¿Qué pasa cuando los simbiontes disminuyen su densidad? ¿Cómo se afecta esta transferencia? ¿Y qué otras consecuencias tiene la simbiosis para el animal? Ok. Trabajamos principalmente con corales arrecifales, pero trabajar con corales tiene sus limitaciones logísticas. Además de que los corales han sufrido enfermedades y pues no queremos seguir perturbándolos, ¿no? Porque para trabajar con corales a fuerza necesitamos fragmentarlos o tomar núcleos, ¿no? Entonces, para contestar en particular preguntas de simbiosis, lo que hacemos es trabajar con organismos modelo. Y tenemos 2 organismos modelo que la comunidad científica ha puesto a disposición, sí, que son la anémona Exaiptasia diáfana, que seguramente la conocen aquí porque está en todos los estanques de la unidad, y también la medusa Casiopea chamacana. Pero además las algas simbióticas de estos organismos, que pertenecen a la misma familia que las de los corales, se pueden también aislar y cultivar, ¿sí? No todas, pero sí la gran mayoría. Entonces también podemos darnos el lujo, digamos, de contestar algunas preguntas con estas algas en cultivo. Entonces, quería nada más revisar un poquito la fotosíntesis que hacen estas algas simbióticas, porque creo que es muy importante, ¿sí? Entonces, tenemos el modelo experimental con el que hemos trabajado, son simbiontes en cultivo. En 1993, Falkowski y colaboradores sugirieron como hipótesis que las algas, cuando viven adentro de los tejidos de los corales, están limitadas por nitrógeno. Fue muchos años después que se demostró esto, pero digamos que hasta ahorita la tenemos como hipótesis, ¿sí? Entonces, bueno, la fotosíntesis que hacen las algas es un proceso sumamente regulado. Entonces sabemos que, por ejemplo, los productos importantes de la fotosíntesis son energía en forma de ATP, energía en forma de ATP y NADPH. NADPH es poder reductor. Sí, o sea, una vez que vamos a la fotosíntesis vamos a fijar el carbono, este carbono está oxidado, es CO2, ¿sí? Lo tenemos que reducir para formar azúcares. Entonces, este poder reductor es energía, pues, y son productos de la fotosíntesis. Ok, una vez que se fija el carbono, digamos que el principal producto de la fotosíntesis, gliceraldehído 3-fosfato, esto es horrible. Bueno, gliceraldehído 3-fosfato, que puede transformarse por una serie de pasos metabólicos o enzimáticos, por ejemplo, en glucosa y guardarse como almidón. De hecho, estas algas guardan mucho almidón dentro de sus cloroplastos. Pero la fotosíntesis está regulada, es decir, que hay un balance carbono-nitrógeno que no se puede desbalancear. Si de pronto estamos limitados por nitrógeno y las algas empiezan a fijar demasiado carbono, esto hace que se detenga la fotosíntesis, ¿sí? Es muy importante. Entonces, bueno, digamos que los azúcares que se forman gracias a la fotosíntesis pueden además ser exportados hacia afuera del cloroplasto para formar lípidos, para hacer esqueletos de carbono al que le ponemos nitrógeno y entonces tenemos proteínas y ácidos nucleicos, ¿sí? Entonces, bueno, hemos trabajado con 3 condiciones experimentales para tratar de comprender
qué está pasando, ¿no? ¿Cuáles son los mecanismos que están adentro? Entonces, si nos vemos en el esquema del lado derecho, tenemos, digamos, una condición óptima en donde el flujo de electrones, producto de la fotosíntesis, va a permitir utilizar el 30% en asimilar nitrógeno y 60% o 2/3 partes en reducir carbono. Nosotros hemos tratado, bueno, sabemos que el estrés osmótico estimula la producción de glicerol en algunos microorganismos, ¿sí? Entonces tratamos de hacer esto también en las algas simbióticas para tener como un modelo experimental. Cuando tenemos un estrés osmótico, se producen azúcares, en particular glucosa y glicerol, que sirven como osmolitos y que permiten mantener la presión osmótica, ¿sí? Entonces, digamos que en ese caso, en el caso B, cuando tenemos un estrés osmótico, tenemos una mayor demanda para reducir carbono y eso hace que disminuya el poder reductor que puede la célula desviar hacia asimilar nitrógeno, ¿sí? Y por último, digamos, la condición experimental de nitrógeno limitado. En este caso, tenemos menos nitrógeno, ¿sí? Y para no generar una presión sobre el fotosistema, lo que se hace es usar este poder reductor en reducir carbono. Es decir, tenemos como el mismo resultado, pero un mecanismo diferente, ¿sí? Entonces, lo primero que hicimos fue ver si efectivamente estas algas simbióticas podíamos nosotros estimular la producción de glicerol utilizando solutos diferentes como sorbitol, manitol, betaína y polietilenglicol. Y lo que vimos es que efectivamente podemos estimular la producción de glicerol, ¿sí? ¿Ahí? Después lo que hicimos fue medir cuánto glicerol hacen estas algas. Por ejemplo, en condiciones control, limitadas por nitrógeno o con un choque osmótico. Y lo que vimos es que en choques osmóticos elevan significativamente la producción de glicerol. Ok, entonces cuando medimos el glicerol vimos que el choque osmótico estimula la producción de glicerol, pero la limitación de nitrógeno, o sea, también la estimula, aunque menos. Y lo que hicimos fue también medir la concentración de glucosa en estas algas en las mismas condiciones y lo que vimos es que prácticamente no hacen glucosa, ¿sí? Entonces, en todo caso, bueno, déjenme platicarles este último experimento. O sea, la incubación de estos experimentos fue solamente por 2 horas. Lo que hicimos fue mirar qué pasa cuando pasan días, ¿sí? O sea, digamos que los cultivos control, lo que tienen es que se terminan el nitrógeno que hay en el medio de cultivo y después ya no hay nitrógeno. Entonces, para no detener su fotosíntesis, lo que hacen es sintetizar glicerol, ¿sí? Que lo vemos ahí claramente, que acumulan, por ejemplo, de manera importante a los 8 días, ¿sí? Pero cuando utilizamos una limitación por nitrógeno, lo que hacen es que hacen todavía mucho más glicerol. Y la idea es pensar que este glicerol puede llegar a ser translocado o transportado hacia los tejidos del animal, ¿sí? Eso es uno de los candidatos, digamos. Entonces, pues estos experimentos nos llevaron a proponer que el glicerol se está sintetizando para no detener a la fotosíntesis. Es decir, sirve como una válvula de escape para deshacerse del exceso de carbono, ¿sí? Y ese carbono lo que pasa es que probablemente se transfiere hacia los tejidos del animal. Este es el trabajo se me va a olvidar, pero bueno, en las fotografías tengo a los estudiantes que hicieron los trabajos. Que esto es de Parmenio. Ok, no me hace caso. Ok, entonces, bueno, sabíamos de la literatura y de también trabajo que habíamos hecho antes, que el glicerol sirve como un osmolito. ¿Sí? Entonces dijimos, ok, ¿en dónde está este glicerol que están haciendo las algas? Y lo que hicimos fue buscarlo, hicimos una comparación entre glicerol total y glicerol extracelular en algas que fueron mantenidas en condiciones control o en alta osmolaridad, y lo que vimos es que no había diferencias significativas. No importa si no alcanzan a ver los números, créanme que aquí están, no hay diferencias significativas. Y eso quiere decir que la mayoría del glicerol que producen está afuera de la célula y entonces como está afuera de la célula, puede exportarse a los tejidos del coral y lo puede utilizar, ¿sí? Y una manera en que se nos ocurrió que podía estar siendo transportado este glicerol es a través de moléculas que se conocen como acuaporinas. Las acuaporinas son moléculas que se ensamblan en un tetrámero y forman un poro, y por ahí pasa el agua.
pero estas que son acuagliceroporinas que transportan glicerol y no agua, tienen un aminoácido de más, entonces el poro es un poquito más grande y permite el paso de glicerol, perdón. Lo que hicimos fue buscar genes que podrían estar codificando para acuagliceroporinas, encontramos 3 y vimos si acumulaban transcritos, digamos, de manera exploratoria. Hicimos un PCR con amplificación de solamente 25 ciclos, o sea, poquito, para ver si podíamos ver que había acumulación de mensajeros. Y lo que vimos es que sí, o sea, algunos genes, por ejemplo, en este caso, ¿sí? O sea, los 3 genes tuvieron al menos uno de las especies de simbionte que tuvo una mayor expresión o una acumulación de transcritos de PCR. Y entonces, nosotros sabemos que estas acuagliceroporinas se regulan más bien post-transducción, pero pues bueno, también podría de alguna manera contribuir, ¿no? Si tenemos más necesidad de transportar glicerol, pues podría haber más transcritos. Ok, regresando a la historia del glicerol, pues quisimos saber también cómo podía estar siendo regulada la producción de glicerol dentro de las algas simbióticas, ¿sí? Entonces, utilizando nuevamente el choque osmótico como nuestra herramienta experimental, lo que hicimos fue comparar la producción de glicerol entre células control, ¿sí? Y células a las que les dimos un choque osmótico. Pero en este caso lo que hicimos fue agregar un inhibidor específico de una de 3 vías de señalización, que son las principales vías de señalización celulares, ¿sí? Se conocen como P38, JNK y ERK, y estas vías regulan la diferenciación y proliferación celulares y también respuestas a estrés, no solamente osmótico, sino estrés de temperatura o estrés ultravioleta. Y lo que vimos es que en el único caso en el que se detuvo la producción de glicerol fue cuando empleamos este inhibidor de la vía P38. Entonces, digamos que esto inmediatamente nos dice que la vía que está regulando la síntesis de glicerol en condiciones de choque osmótico es la vía P38, que además es también la vía que utilizan otros microorganismos como levaduras marinas, ¿sí? Lo que hicimos también, esta vía está, aquí les pongo una caricatura, está asociada a un osmosensor y hay una serie de moléculas que transmiten la señal, ¿sí? A través de una serie de fosforilaciones y al final tenemos un factor de transcripción que por lo general se transloca al núcleo y modifica la expresión de genes que son importantes para la respuesta, ¿sí? En este caso, por ejemplo, uno de esos genes es la enzima que sintetiza glicerol. Y lo que hicimos fue buscar en el transcriptoma de esta especie, Brevolium minutum, que es el que está más completo, y encontramos moléculas homólogas, ¿no? Entonces podemos decir que efectivamente esta vía de señalización se encuentra en estos dinoflagelados y regula la producción de glicerol en choques osmóticos y nos falta todavía hacerlo. ¿Qué pasa cuando le limitamos el nitrógeno? ¿Sí? Nada más así como breviario cultural. Digamos que la prueba experimental de que los simbiontes están limitados por nitrógeno cuando viven dentro de los corales, la publicaron apenas en 2020, aunque no lo crean, Shang y colaboradores, y lo que hicieron fue una serie de experimentos con transportadores de nitrógeno, y en particular les puse esta como, porque me parece que es como un diagrama muy, bueno, una gráfica ilustrativa, ¿sí? Ellos lo que hicieron fue comparar la relación carbono-nitrógeno en dinoflagelados en cultivo, cuando tienen suficiente nitrógeno para crecer, en dinoflagelados recién aislados del hospedero y en dinoflagelados cuando son limitados por nitrógeno, ¿sí? Y lo que ven es que las dos columnas que se parecen, pues son los simbiontes adentro del hospedero y los simbiontes cultivados con limitación de nitrógeno, ¿sí? Entonces, pues podemos decir con confianza que efectivamente los simbiontes se encuentran limitados por nitrógeno cuando viven dentro del tejido del coral. Ok, también seguimos trabajando, por ejemplo, con metabolitos en la anémona hexaiptasia diáfana. Esta fue la tesis de Víctor Hugo. Lo que sabíamos es que la glucosa y el glicerol se supone que son 2 formas en las que este carbono
que producen las algas simbióticas podían estar transfiriendo a sus hospederos, ¿sí? Entonces lo que hicimos fue medir la concentración de glicerol y glucosa en anémonas crecidas en luz alta y en luz baja y las comparamos con anémonas blanqueadas, ¿sí? Entonces aquí lo que pueden ver fácilmente es que la glucosa es 50 veces más, está en mayor concentración en anémonas con simbiontes que en anémonas blanqueadas, ¿sí? Entonces esto de alguna manera corroboró algunos experimentos que hicieron el laboratorio del doctor Pringle, Burreski, en los que ellos lo que hicieron fue marcar con isótopos estables el carbono, ¿no? Y ver en dónde terminaba la marca en incubaciones muy cortititas y la molécula que más se marcaba era la glucosa, ¿no? Entonces esto de alguna manera confirma sus observaciones. En cambio, en el glicerol, en el caso del glicerol, ¿sí? Lo que vimos es que no hay diferencias entre las anémonas a luz baja y luz alta, pero hay una acumulación importante de glicerol en las anémonas blanqueadas. Entonces, como que uno dice, ¿cómo? Si esperábamos al revés, ¿no? O sea, si estuvieran transfiriendo glicerol, esperaríamos ver mucho más glicerol en las anémonas simbióticas. Pero lo que creemos que está sucediendo es que las anémonas, al no tener, aquí en este caso, al no tener simbiontes, las anémonas blanqueadas, lo que están haciendo es compensar la falta de carbono que no le está pasando a los simbiontes, porque no hay, degradando lípidos. Y por esto, sí saben que los lípidos cuando se degradan tienen un esqueleto de glicerol, ¿no? O sea, los lípidos es un glicerol que tiene los ácidos grasos. Sí, entonces de ahí está proviniendo probablemente este glicerol. ¿Okay? Y eso lo sabemos además porque medimos la forma fosforilada del glicerol 3-fosfato, y encontramos que se acumula en anémonas blanqueadas, ¿sí? Lo cual no debe de ocurrir cuando la síntesis de lípidos es activa. Entonces está viniendo de catabolismo de lípidos. Y eso también, bueno, también medimos enzimas como glicerol fosfato deshidrogenasa, que lo que vemos es que en las anémonas blanqueadas disminuye significativamente su actividad, o sea, no hay síntesis de glicerol en estas condiciones, ¿sí? En cambio, la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa está activa, o sea, no hay diferencia entre las anémonas simbióticas y blanqueadas. Entonces, bueno, en conclusión, la síntesis de glicerol pues se detiene en las anémonas blanqueadas. Y eso también, bueno, después, de alguna manera, el trabajo de Hillier y colaboradores, que son de Nueva Zelanda, de alguna manera corrobora también nuestra interpretación. Ok, también medimos metabolitos en anémonas, ya les platiqué el experimento. También los medimos en medusas, pero en medusas no obtuvimos lo que nos parecieron resultados muy claros, ¿sí? O sea, lo que sí es importante, por ejemplo, glucosa en anémonas simbióticas está súper elevado, y aunque las medusas también está elevado, pues no es, aparentemente no es tan importante como en las anémonas, ¿sí? Entonces dijimos, ¿será que en las medusas es más importante el glicerol o qué, no? Entonces, como los metabolitos no nos dieron mucha información, lo que hicimos fue mirar a transportadores, a genes transportadores, pues. Entonces, para esto fue el trabajo de Natalia. Lo que hicimos fue blanquear a las medusas con azúcares, ¿sí? O sea, les pusimos azúcar y eso hizo que expulsaran a sus simbiontes, como si estuviéramos sustituyendo su fuente de energía. Las mantuvimos así con azúcares por 14 días y las dejamos una semana más, pero ya no les dimos azúcares, ¿sí? Y lo que vimos es que, bueno, estudiamos dos tipos de genes, ¿no? Primero, transportadores de glucosa específicos, que son los que se conocen como transportadores GLUT, que son específicos para glucosa. Y pueden estar en membranas internas o en la membrana plasmática. Y también vimos la expresión de genes de acuagliceroporinas, ¿no? Que teníamos todavía la duda de si estaban participando o no en el transporte de glicerol. Entonces lo que vimos es que, digamos que en condiciones control, no tenemos diferencias importantes en la expresión de genes de glucosa hasta los 21 días. Sí, y probablemente es porque las teníamos en luz muy bajita y entonces los simbiontes no estaban haciendo tampoco mucho
mucha glucosa, digamos, y entonces suben la expresión para asegurarse de capturar cualquier glucosa que estuvieran produciendo los simbiontes, ¿sí? En cambio, para los genes de acuagliceroporinas, lo que vimos es que se redujo significativamente la expresión de estos genes, que también está de acuerdo en nuestra interpretación de decir, los teníamos en luz baja y entonces básicamente no hay glicerol que transportar, no se expresan, ¿no? Pero creo que más interesantes son los resultados de las medusas blanqueadas, ¿sí? En las medusas blanqueadas lo que vimos es que no hubo, mientras les dimos azúcar, no hubo diferencias en la expresión de transportadores de glucosa, pero una vez que dejamos de darles azúcares, disminuyó significativamente la expresión de genes asociados a transporte de glucosa porque ya no hay glucosa que transportar. Y en cambio, en cuanto a al transporte de glicerol, lo que vimos es que a los 14 días teníamos un poco de incremento en el transporte de glicerol, pero ya para los 21 días esta expresión en transportadores de glicerol subió significativamente porque de nuevo, como se quedan sin una fuente de energía, lo que necesitan es otra vez catabolizar lípidos, degradar lípidos para poder tener esta energía, ¿no? De una manera bastante parecida a lo que sucedió con las anémonas. Ok. Natalia también hizo un trabajo, bueno, tenemos a esta medusa, como organismo modelo, pero una de las cosas que no conocemos de esta medusa es su microbioma, o sea, sabemos que se asocia con una comunidad microbiana, pero no sabemos cómo se estructura esta comunidad. Entonces lo que hicimos fue, en estas mismas medusas blanqueadas con azúcares, lo que hicimos fue comparar el microbioma entre medusas en verano y en invierno y con y sin simbiontes, ¿sí? Para ver si qué contribuye a la estructuración de su microbioma. Y lo que vimos es que las medusas, comparando las simbióticas entre verano y invierno, digamos que el grupo más abundante es el de las endozoicomonas, que es bastante parecido a lo que sucede en corales, ¿sí? Estas son bacterias buenas que le permiten funcionar adecuadamente. En cambio, en medusas blanqueadas, lo que vimos es que hay una mayor abundancia del grupo vibrio, ¿sí? Y el vibrio por lo general se asocia cuando las condiciones de los organismos no son adecuadas, ¿sí? Sin embargo, lo que vimos es que tienen tienen una mayor diversidad, digamos, las anémonas blanqueadas de invierno que las de verano. Y lo que hicimos fue un estudio, cuando hicimos un estudio de Permanova para comparar estas dos situaciones, lo que vimos es que efectivamente la condición simbiótica es mucho más importante que la estacionalidad para estructurar el microbioma, ¿no? De esta medusa. Ok. Por último, no sé ni qué horas son. Bueno. Ok. Por último, sabemos que los corales se encuentran amenazados por el deterioro ambiental y las enfermedades, de hecho, han aumentado en frecuencia y en incidencia, ¿sí? Sobre todo en los últimos años, además de que el Mar Caribe de por sí es un hotspot para enfermedades coralinas. Entonces, aquí hay muchas enfermedades, de hecho, no todas están bien estudiadas ni clasificadas. Digamos que nosotros sabemos que un coral se enfermó porque muestra síntomas o signos, ¿sí? Y del lado derecho les muestro la situación de esta enfermedad que ha sido como la más importante en los últimos años, que se conoce como la enfermedad de pérdida del tejido. Y esa es la situación. En 2022, prácticamente todos los arrecifes del Caribe tienen incidencia de esta enfermedad. Y pues los corales, ¿qué pueden hacer para defenderse, para recuperarse, qué sé yo, sí? Entonces, fue cuando nos interesó estudiar la respuesta inmune en los corales, ¿sí? Entonces, hay cosas que tenemos que tomar en cuenta. O sea, por un lado, sabemos que los corales se asocian con algas simbióticas que se encuentran en sus tejidos, en el endodermo, ¿sí? Y están recubiertos por una capa exterior de mucus que contiene una comunidad bacteriana.
Entonces, esto quiere decir que los corales son organismos tripartitas, ¿sí? Se asocian con algas, microorganismos y el animal, de modo que tenemos a un metaorganismo. ¿Cuándo se enferma este metaorganismo? Y una hipótesis, pues, es que cuando el balance entre estos tres socios se perturba, es cuando, por ejemplo, los patógenos tienen la oportunidad de invadir y generar enfermedades en los corales, ¿sí? Entonces, digamos que hablando un poquito brevemente del sistema inmune de los corales, bueno, sabemos que tienen inmunidad innata, pero no tienen inmunidad adaptativa como nosotros, ¿sí? O sea, no generan anticuerpos, no tienen linfocitos C y T, etcétera, digo, B y T. Pero tienen una inmunidad que se conoce como parecida a la adaptativa, ¿sí? Tienen receptores tipo TOL. Estos receptores son capaces de reconocer patrones moleculares de patógenos, ¿sí? Y desencadenar una respuesta inmune. Además, tienen lo que se conoce como el sistema complemento, ¿sí? Que sirve para marcar a, no sé, células o organismos que pueden tener una amenaza para fagocitarlos y generar lisis celular. Y también sabemos que son capaces de reconocer lo propio de lo extraño, pero también aceptan la existencia de simbiontes y de bacterias, ¿sí? Entonces está un poco raro, o sea, un poco más complicado de lo que parece. Entonces, hay dos hipótesis que nos parecen unas aproximaciones más adecuadas cuando hablamos de organismos clonales y que además tienen una asociación tripartita y de hecho son metaorganismos, ¿sí? Que es el que conoce como el modelo del daño, que lo propuso Massinger en 1994, que lo que dice es que los corales responden al daño sin importar de dónde venga. Y también esta hipótesis del umbral del daño de Palmer de 2018, perdón, que ella lo que propone es que hay un umbral de daño a partir del cual se genera una respuesta inmune, ¿sí? Entonces, aquí Jackie vino al laboratorio a hacer su tesis de maestría y se le ocurrieron cosas muy bonitas. O sea, lo primero que se le ocurrió es decir, ok, vamos a estudiar parámetros de respuesta inmune como melanina, colágeno y actividad antimicrobiana, pero la pregunta que se hizo es, ¿lo podemos detectar en el mucus? Porque se sabe que las mucosas, por ejemplo, nuestras capa mucosa del intestino, tiene moléculas de respuesta inmune, ¿sí? Y lo que hicimos fue trabajar con el coral Pseudodiploria strigosea enfermo de banda negra. Y entonces aquí tenemos los resultados brevemente de su trabajo, ¿sí? En el que comparó la concentración de hidroxiprolina. Hidroxiprolina es un aminoácido que solamente se encuentra en el colágeno, el colágeno sirve para cerrar heridas, ¿sí? Y lo que los resultados muestran es que en corales sanos tenemos una concentración pequeña de hidroxiprolina y esta concentración sube cuando la medimos en corales enfermos lejos de la enfermedad, ¿sí? Y aunque hay menos cuando los medimos, cerca de la enfermedad hay mucho, cuando nos vamos lejos, de todos modos sigue habiendo más hidroxiprolina que en corales sanos. Y lo mismo hizo con esta enzima fenoloxidasa que está en la vía de síntesis de la melanina, ¿sí? La melanina la utilizan los corales, por ejemplo, para encapsular patógenos. Pero lo importante no tanto es que encapsulen a los patógenos, sino que en la síntesis de la melanina se generan una serie de moléculas citotóxicas, ¿sí? Entonces, eso es más importante todavía, pues. Entonces, lo que vio es que los resultados son bastante parecidos. Corales sanos tienen poquita actividad de fenoloxidasa. Esta sube significativamente en corales enfermos cerca de la enfermedad y es un poquito menor, pero es detectable todavía en corales enfermos, ¿sí? Entonces, nada más quiero que todos estos trabajos lo hizo con muestras de mucus, ¿sí? Y también lo que hizo fue trabajar la actividad antimicrobiana del mucus, por ejemplo, poniendo mucus y viendo si
dos patógenos, Serratia marcescens, que es un patógeno de corales, y Aurantimona sp, que no sabemos. O sea, en el género hay bacterias que enferman a los corales. Esta en particular no sabemos si enferma o no a los corales, pero es la que pudimos obtener. Sí, y lo que se hizo fue comparar bacterias cultivadas, extraídas del mucus de corales, contra mucus sin bacterias, perdón, que es la columna del medio, y compararlo contra mucus completo, con todo y sus bacterias. Y lo que se vio es que en organismos sanos, ¿sí?, el 100% de la actividad antimicrobiana se encontraba en el mucus. Sí, súper importante. Y esta disminuyó a 0 en corales enfermos y a 30% en corales enfermos lejos de la enfermedad. ¿Sí? Bueno, y en el caso de Aurantimonas no tuvimos resultados tan bonitos, como más bien la actividad antimicrobiana está asociada francamente contra Aurantimonas en las bacterias que componen al mucus. ¿Okay? Y también lo que hicimos en este trabajo fue comparar anémonas y medusas sanas contra blanqueadas. Y lo que vimos es que no hay diferencias importantes en actividad, por ejemplo, en la actividad de fenoloxidasa, ¿sí? Pero sí vimos, por ejemplo, en la capacidad antimicrobiana del mucus, ¿sí?, que efectivamente en Cassiopeia chamacana, cuando es simbiótica, tiene la capacidad tiene actividad antimicrobiana, pues, y esta actividad desaparece en medusas blanqueadas, ¿sí? Entonces, todo este trabajo, creo que lo súper importante, que me parece que es así como una contribución muy bonita, es saber que en el mucus podemos detectar moléculas de respuesta inmune, ¿sí? Y entonces no tenemos que perturbar el tejido, no tenemos que ir y fragmentar a los corales. Podemos tomar muestras de mucus, medir actividad inmune, y esto nos permite hacer un monitoreo y de alguna manera saber si los corales están en buena condición de salud, ¿sí? Sin embargo, pues era como el principio. Entonces, teniendo la oportunidad de trabajar, ahora que ocurrió la enfermedad de pérdida de tejido, lo que hicimos fue tratamos de hacer un trabajo que mirara a varios aspectos, ¿sí? Igual en la misma especie, Pseudodiploris trigosa. Entonces lo que hicimos fue medir la tasa de incidencia y vimos que las corales que mostraban signos de enfermedad estaban destinados a morir. O sea, fue una enfermedad realmente letal. Lo que vimos también medimos actividad de fenoloxidasa y lo que vimos es que efectivamente tuvimos la misma respuesta, o sea, más fenoloxidasa en las lesiones, bueno, en el mucus cerca de la enfermedad, pero fue una orden de magnitud más elevada que con banda negra, ¿sí?, lo que habíamos hecho antes. Además, también hicimos cortes histológicos y miramos al microbioma, y ni los cortes histológicos ni el microbioma nos sugirieron que hubiera un patógeno, ¿sí?, que estuviera, no sé, que tuviera una densidad relativa elevada como para que pudiéramos culparlo, ¿no?, de la enfermedad de pérdida de tejido. Entonces, la verdad es que no sabemos qué causa la enfermedad. Están asociadas, o sea, sí pueden aquí observar en este es el microbioma, son géneros que cambiaron de manera importante cuando se tomaron las muestras en los corales enfermos lejos de la enfermedad. Entonces, cerca de la enfermedad, y lo que vemos es que el microbioma cambia drásticamente, ¿sí? Entonces, esto impide que, digamos, la papel protector que tiene el microbioma normalmente cuando se perturba ya no protege al coral, y entonces el coral se puede enfermar. Y de hecho creemos que, no sé, que si juntas las cosas, deterioro ambiental con modificación a lo mejor sí hay algunas bacterias que han estado viajando alrededor del Caribe y que inician la perturbación del microbioma, aunque no sean patógenas per se, ¿no? ¿Qué es lo que está causando esta enfermedad? Ok, bueno, para terminar, quería platicarles como del futuro cercano. O sea, hemos puesto un montón de recursos y tiempo
en tratar de entender, de estudiar respuestas inmunes en los organismos modelo, en los corales, en los organismos modelos. ¿Sí? Entonces estamos trabajando principalmente con corales y con anémonas. Y queremos saber, bueno, si la simbiosis modula la inmunidad del nidario, qué pasa con el ambiente, hacer un estudio detallado de la respuesta inmune en exaitasia diáfana, porque es un organismo modelo, y también hacer un monitoreo de la enfermedad para saber si cuando aparecen los síntomas, o sea, si podemos saber si un coral está enfermo antes de que aparezcan los síntomas de estas enfermedades, ¿sí? Entonces tenemos Lupita, Miel y Gali que trabajan con diferentes aspectos, o sea, con el colágeno, el proceso de reparación de heridas, en la variación de una del sistema fenoloxidasa y también en hacer una validación de la respuesta a nivel de tejido y mucus en corales. ¿Sí? Queremos saber si efectivamente lo que vemos en el mucus está pasando a nivel de tejido y para eso pues hay que validar. Y también Jackie, Rafael y Kevin están trabajando en otros aspectos, ¿no? O sea, en tratar de documentar la respuesta inmune frente a varios escenarios experimentales y naturales, ¿no? O sea, hacer una línea base, por ejemplo, de la variación de fenoloxidasa en los corales arrecifales. ¿Qué pasa cuando les ponemos patógenos? ¿Cómo es la respuesta, ¿no? Cuando nosotros ponemos patógenos que estamos esperando que haya una respuesta inmune. También, aunque no lo crean, Rafael está trabajando sobre esta pregunta de saber si las algas potencialmente simbióticas generan o no una respuesta inmune en el coral, porque es algo que nadie ha tratado de contestar. O sea, sabemos que cuando entran se calla, digamos que se calla no se detienen la respuesta inmune, sí, pero no sabemos qué pasa cuando apenas se están enfrentando de inicio, ¿no? Y también, por último, Kevin está trabajando en ver bueno, está la hipótesis de que la pérdida de tejido, de la enfermedad de pérdida de tejido, afecta principalmente a los simbiontes. Y entonces estamos tratando de hacer experimentos con simbiontes cultivados y recién aislados y infectarlos con mucus de corales que sufren de la enfermedad de pérdida de tejido para ver si tienen, si afectan a los simbiontes. ¿Okay? Entonces, para terminar, creo que los puntos importantes es que la simbiosis es la base del crecimiento y formación arrecifal. ¿Sí? La salud de las algas simbiontes permite al holobionte funcionar adecuadamente, defenderse, pero solamente en condiciones de oligotrofía. Y pues los organismos modelo nos han ayudado a comprender mejor la relación de simbiosis. Las enfermedades y síndromes coralinos se incrementan debido al deterioro ambiental, que por supuesto que modifica la relación de simbiosis entre los tres componentes, digamos. Y el monitoreo no invasivo nos permitiría conocer incidencia de enfermedades o síndromes que comprometen la salud de corales arrecifales sin dañar al tejido de los corales. ¿Sí? Y pues eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Le agradecemos mucho toda esta explicación alrededor de la simbiosis, todos los detalles que hay detrás de este fenómeno. Y podemos pasar, déjeme nada más pongo participo. Listo. Pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Recuerden que puede ser con el formato híbrido. Luis Eduardo, ya vi que levantaste la mano. ¿Nos ayudas mientras escribirla en el chat? Y vamos ahorita con los que están ahí de manera presencial. Gustavo, ¿me ayudas, por favor? Adelante. ¿Tienen alguna pregunta aquí? ¿Quieren hacer una pregunta? Si no, vamos con los que ya tienen la manita levantada, pero para darles preferencia a los de casa. ¿Algún comentario, pregunta? Sí, gracias. Yo tengo aquí un comentario, me gustó mucho tu seminario, creo que están haciendo cosas bien interesantes en tu laboratorio, sobre todo dadas las circunstancias actuales, ¿no? Aquí. Pero me queda una duda, o sea, tú hiciste experimentos para ver cómo funcionaba esto del glicerol y todo, con limitación de nitrógeno, etcétera, pero ahorita como están las cosas, está aumentando, ¿no? El nitrógeno ambiental, por lo menos, Sí, con sí, toda sí, la sí. eutroficación, todo que está viendo. ¿Eso cómo puede afectar esto
¿Y tú crees que eso tenga que ver con todos los desórdenes que está habiendo ahorita a nivel fisiológico de los corales? No, claro, sí, no, claro, definitivamente. Como les mencioné, la simbiosis funciona adecuadamente en condiciones de oligotrofía, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, cuando se eleva el nitrógeno ambiental, de hecho pasa una cosa curiosa. Aparentemente se queda, o sea, digamos que las células tienen una relación importante, ¿sí?, en números, que es carbono, nitrógeno y fósforo, ¿sí? Entonces, si sube demasiado el nitrógeno, pero no el fósforo, entonces ahora el que es limitante es el fósforo, ¿sí? Y entonces por ejemplo, se ha visto que los corales responden cambiando la estructura química de sus lípidos. Y eso los hace aparentemente más susceptibles, por ejemplo, al calentamiento. Y entonces se blanquean más fácil, ¿sí? Pero digamos que la consecuencia inmediata más clara, pues, de cuando subes la concentración de nitrógeno, de nutrientes, nitrógeno en particular, es que la simbiosis se rompe. O sea, es como si el coral dijera, o sea, más bien son los simbiontes los que no pueden, ¿no? Dicen, ya no necesito estar adentro del coral, hay nitrógeno afuera, bye, ¿no? Y el coral se queda sin su fuente de carbono, ¿no? Porque los corales están limitados por carbono, de hecho. Uh-huh. Sí, está triste. Hay que apurarnos a contestar estas preguntas antes de que se acaben los corales. Claro. Gracias, doctora. Gracias por la pregunta. Gustavo, ¿hay posibilidad de que podamos abrir el micrófono para Luis Eduardo? Lo tiene habilitado. Hola, muchas gracias. Sí. No sé si me escucha la doctora, pero bueno, voy a empezar a hacer mi pregunta. Perfectamente bien. Muchas gracias, doctora. En primera, me pareció muy interesante y bastante enriquecedora su ponencia. Actualmente estoy empezando una tesis con estudios metagenómicos en la enfermedad de pérdida de tejido. Y me pareció muy interesante porque justamente estoy tratando de identificar el método menos invasivo para poder tomar muestras. Mencionó que las muestras de tejido no son necesarias quizás para poder tener el microbioma, sino las muestras de mucus. Pero mi duda va sobre si el tejido enfermo continúa teniendo el mucus para poder muestrearlo. Sí, de hecho sí. O sea, es un proceso, digamos. Cuando inicia la enfermedad se generan estos signos, ¿no?, de coloración, ¿sí?, que van creciendo. Y eventualmente se llega a morir el tejido, pero no sé, o sea, lo puedes saber muy fácil porque cuando tenemos tejido blanco, ¿no?, todavía es tejido recién muerto, digamos que está recubierto por mucus, pero ya cuando el aspecto del esqueleto se ve como sucio, es que ya es este tejido muerto, ¿no? Entonces yo creo que sí, que lo que te conviene es tomar muestras de mucus, porque además el microbioma pues está en el mucus, ¿no? En realidad no necesitas tomar muestras completas de coral, ¿no? Teniendo muestras de mucus es suficiente para hacer el trabajo. Ok, y tengo otra pregunta, aprovechando. Hay un artículo muy interesante que escribió Work en 2021 y justamente propone esta idea que menciona de que las bacterias quizás no sean las que provocan esta enfermedad, sino puedan ser bacterias oportunistas patógenas que están en la segunda parte del proceso. Y proponen virus. Él propone en cortes de tejido y microscopía que los que encuentran virus asociados a las primeras etapas de la enfermedad, junto con la necrosis del tejido del coral y junto con la muerte de las algas simbiontes. Entonces, creo oportuno que se deba hacer investigación particularmente sobre el microbioma en sí, pero empezar a hacer investigación sobre el viroma. Pues sí, ¿por qué no? O sea, la verdad es que no sabemos cuál es la causa, ¿no? ¿Qué está causando esta enfermedad?
Como yo decía, o sea, a lo mejor son un grupo de bacterias que cuando se perturba el ambiente y se modifica el microbioma, son oportunistas, ¿no? Sobrecrecen a los tejidos y producen esta perturbación o esta disbiosis del microbioma. Por supuesto, los virus también son una posibilidad, ¿por qué no? Nada más que los virus, bueno, hasta donde yo entiendo, los virus son específicos, ¿sí? O sea, no cualquier virus puede infectar a cualquier bacteria. O sea, hay una relación más o menos específica, entonces pues sería, no sé, a lo mejor hasta es más informativo de decir, bueno, si solamente tengo el virus A y el virus A infecta a la bacteria X, pues a lo mejor podemos como ir y buscar a esta bacteria X para ver si es parte de las bacterias que están más abundantes, ¿no? También, no sé, también creen que los sedimentos por lo general son más ricos en microorganismos que lo que vemos en columna de agua. Entonces también creen que los sedimentos de alguna manera pues tienen a este grupo de bacterias que podrían ser los responsables, ¿no? de esta enfermedad. No sé, pero pues bueno, todas las posibilidades son posibilidades, ¿no? Hay que estudiarlas además, no sé, para mi gusto creo que hacer trabajos experimentales en los que tú estés infectando, o sea, tratando de infectar y generar una enfermedad, no han funcionado tradicionalmente muy bien, pero pues son también una opción, ¿no? Experimental. Sí, muchas gracias, doctora. Por último, he tratado, no sé si pueda tener contacto con usted. Anteriormente Sí, claro. creo que me le mandé un correo, pero no sé si sea un correo activo, precisamente por mi interés de enriquecer esta tesis que estoy realizando y estudios con esta enfermedad desde hace 4 años. Entonces, wow, ya tienes mucho tiempo. Sí, sí, búscame en la página. Sí, en la página del instituto. De hecho, te la puedo enviar ahorita por chat, Luis. Okay. Súper, muchísimas gracias y muchas felicidades por la ponencia. Muchas gracias. Gracias por tu interés. ¿Alguien más de ahí del auditorio, en Puerto Morelos? Sí. Okay, Pati. Sí, muy interesante plática. I'm sort of interested in the fact that you're basically, are you proposing a new hypothesis that the dysbiosis of the microbiome of the coral is the primary cause of the disease epidemics? Is that the hypothesis you're putting forward, or has a hypothesis already been proposed by somebody else? O sea, lo han propuesto otras personas, pero digamos que el no encontrar un patógeno que esté claro, pues, en las muestras de tejido y de mucus y microbiomas, nos hace pensar que en realidad es una disbiosis, ¿sí? Que hay una serie como de ofensas ambientales que se están como acumulando o sumando, y cuando hay una pequeña perturbación, porque si se acuerdan, la enfermedad del tejido, de la pérdida de tejido, inició en 2014 en Miami, cuando hicieron un dragado, en el puerto, ¿sí? Entonces, bueno, puede ser que haya sido coincidencia, ¿sí? O puede ser que eso haya sido lo que inició, ¿no? La enfermedad. Entonces, no es una enfermedad que podemos asociar fácilmente o claramente a 1 o 2 o 3 patógenos, ¿sí? Más bien es una enfermedad que nos habla de una perturbación ambiental que está debilitando a los corales. ¿Sí? Y entonces esta perturbación ambiental hace que haya una disbiosis, es decir, que la protección que normalmente el microbioma le daría al coral se pierde y entonces se enferman. Yo de verdad, en los artículos de otras personas que han estudiado esta enfermedad, en ninguno. O sea, hay grupos de bacterias que crecen en abundancia relativa, ¿sí? Pero no hay como un culpable, o sea, no es suficiente. Well, it's just like our own health. If we have a dysbiosis in our microbiome, we're very susceptible to disease. Sí, exactamente. So the big question then becomes
is all the antibiotics that we're taking, not only affecting us, but is affecting all the other corals that are growing close to the shore. Because También es posible, effectively ¿no? all that stuff is being flushed into the ocean. Sí, de hecho, es cierto. No sé, no solamente los humanos consumimos Ajá, antibióticos, los sino animales. los animales. Sí. Y creo que es súper importante, ¿no? Y- Que todos estos antibióticos en exceso terminan, no sé, Easy- perturbando, ¿no? Easy to test as well. Easy to test. Híjole, no, es complicado. Lo que pasa es que el microbioma, pues son miles de bacterias, ¿no? De microorganismos. Entonces, pues sí, o sea, para probarlo hay que hacer experimentos. O sea, hay que agregar o tener una serie de condiciones para que podamos tener como una contestación más o menos clara, ¿no? Ujú. Ok, gracias. Muchas gracias. Vamos con una pregunta del chat, doctora. ¿Me abres Sí. el micrófono, Gustavo, por favor, para la doctora Mirna? Está abierto. Listo. Hola, Hola. Muchísimas gracias por la plática, estuvo muy interesante. Y me llamó mucho la atención la parte justo del microbioma, donde veían como un patrón entre el invierno, donde veían que había como vibrio en una condición, pues en la condición contaminada, digamos, y había un patrón donde no había vibrio en esa misma como durante el invierno, ¿no? Entonces me parece súper interesante porque si alcancé a ver bien el PAI, la gráfica de PAI, como que todas estas bacterias que están en la condición de no vibrio son no cultivables, o sea, son bacterias que no están cultivadas. Entonces yo me preguntaba si han considerado hacer un análisis metagenómico justo para poder saber quiénes son esos no cultivables, porque yo creo que eso es muy interesante. Y ahí, por ejemplo, siento que les podría ayudar porque podrían hacer como un modelo del metabolismo y justo tratar de hacer un modelo metabólico de cómo es la interacción entre el coral y bueno, estas bacterias que ni siquiera sabemos cuáles son, porque son no cultivadas. Exactamente. Yo creo que son... No, sí. Bueno, era De eso. hecho, me parece, perdón. Digo, nada más. Este, Me callo. Ok, gracias, Mirna. De hecho, me parece muy apropiado tu comentario porque la verdad es que, al menos en el área de ecología de corales, digamos que empezamos un poco tarde, ¿no? A mirar el microbioma y básicamente lo que hacemos son trabajos, pues más de diversidad y no tanto no sé, de funcionalidad, ¿no? Entonces ahora toca, o sea, nos fijamos en quiénes son más abundantes, pero bueno, ya sabes, hay muchas, la mayoría de las bacterias que se asocian a los corales están en abundancia bajita, ¿no? En poca abundancia. Entonces la pregunta es, bueno, y todos esos que están poco abundantes, ¿qué tan importantes son para el buen funcionamiento de todo el microbioma, ¿no? Entonces creo que sí, ya nos toca iniciar a hacer trabajos pues con una perspectiva más funcional, ¿no? De metagenómica, de saber al menos qué funciones están presentes, ¿no? Además de quiénes están, qué están haciendo. Y creo Gracias por tu pregunta. además siento que podría ser como muy útil, pensando ahorita en la pregunta que hacía Luis Eduardo, porque creo que, por ejemplo, se podría hacer la reconstrucción de la comunidad viral directamente del metagenoma, y tú sabes, tratar de contestar justo preguntas como las que tenía Luis, ¿no? Uh-huh. Sí, ¿no? Por coincidencia, sí. De hecho, estaba leyendo mucho del trabajo también de metagenómica, no es, digamos que sabemos quiénes están, cuáles son las funciones probables, y lo que se hace es mucha inferencia, ¿no? Con toda esta información, de saber qué estarían haciendo, qué se está perturbando, qué no se está perturbando, ¿no? Y sobre todo comparar cosas como corales sanos contra corales enfermos, sí nos puede, pues, iluminar incluso, ¿no? En funciones de las bacterias que están siendo parte del microbioma, funciones importantes, ¿no?
Y, por ejemplo, ¿tendrán alguna idea si hay alguna arquea que podría ser importante en este proceso de simbiosis o son solamente bacterias? Pues no, de hecho sí hay arqueas, aunque son mucho menos abundantes que las bacterias en general. No tengo nombres de arqueas que me hayan llamado la atención, pues al menos, ¿no? Pero, por ejemplo, el grupo Vibrio es un grupo interesante. O sea, creo que el deterioro ambiental lo que ha hecho es incrementar, por ejemplo, la presencia de vibrio, ¿sí? De hecho, se habla de una vibriosis, ¿no? Todos los organismos que se enferman o que se descomponen tienen vibrio. Pero la verdad es que ni siquiera sabemos suficiente, o sea, sabemos de algunas especies de vibrio porque son patógenas y porque las han estudiado mucho, pero hay un montón de otras especies de vibrio que no sabemos, ¿no? No sabemos su capacidad de enfermar, de, no sé, de perturbar incluso la estabilidad de un microbioma, qué sé yo, ¿no? O sea, falta mucha investigación por ahí. Es súper interesante. Ya en el futuro ojalá y podamos trabajar juntos. Sí, súper bien, claro de que sí. Bueno, muchas gracias. Gracias. Gracias, doctora Mirna. Justo, bueno, ella se está enfocando en metagenómica. La doctora se acaba de integrar el año pasado, así que estamos viendo también estas posibilidades de colaboración. ¿Alguien más para ir cerrando? ¿Ahí en el auditorio? ¿Algún otro comentario? ¿O pregunta? No, no hay ninguno aquí en el auditorio. No, ya tenemos hambre. Ok, de acuerdo. Bueno, pues con esto cerramos. Muchísimas gracias, doctora. Le agradecemos su tiempo, toda la información que nos compartió.